ver si podemos comenzar la primera exposición del día. Espero que no nos interrumpa el balón pentecostal como ayer. Que fue un poquito, lo de ayer fue un poco como una prueba del logotipo, de la filosofía del logotipo del Congreso, ¿no? Onfray dice en un texto, que por eso también fue elegido, el erizo, que la filosofía del erizo se caracteriza, entre otras cosas, por defenderse sin atacar. Y ante la agresión de ayer, realmente todos en el Congreso nos defendimos sin atacar, y ante la firmeza, una pasividad firme que tuvimos, la sinrazón del fanatismo del grupo pentecostal, bueno, tuvo que desaparecer y se tuvieron que ir. Así que bueno, un poco marca también el éxito de esta reunión y la importancia de continuar militando con esta filosofía. Ahora sí, la primera exposición de hoy tiene el título Apostasía colectiva, formalizando la libertad de conciencia. El ponente son personas que forman parte del colectivo No en mi nombre, formado por Andrés Miñones, María Eugenia Fernández, Paula Torrichella y Paola Rafeta, como grupo organizador de la apostasía colectiva a nivel nacional, entregando más de 1000 solicitudes para apostatar el día 30 de marzo de 2009 a las 17 horas en la sede del Arzobispado de Buenos Aires. Los dejo entonces con No en mi nombre. Bueno, muchas gracias por la invitación y la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar, trajimos una presentación para explicar un poco cuál fue la acción que hicimos el año pasado y también en qué estamos ahora y cómo continuamos trabajando. Así que espero que les guste la presentación. Vamos a dejar bastante tiempo para preguntas, así que vamos a extendernos también en ese momento. Bueno, queremos empezar pasando. Bueno, un poco queremos empezar contando qué es nuestro colectivo. En realidad nosotros somos la parte privilegiada del colectivo que pudo estar. El colectivo tiene gente en todo el país, algunos están sentados con nosotros escuchando, pero hay mucha gente que colaboró, que opinó, que trabajó a través de nuestra lista de correo, así que el colectivo es bastante más grande. Pero bueno, nosotros como estamos en Buenos Aires y nos resulta un poco más fácil juntarnos porque estamos más cerca, somos lo que pudimos coordinar para estar acá. Bueno, un poco lo que cuenta la diapositiva. Somos un grupo que en realidad empezó, tendría que contar más Paula o más las chicas esto, en la lista de rimas, una lista, un grupo de debate donde participan feministas, y a partir del veto que tuvo la ley de aborto en Uruguay, el veto de Tabaré Vázquez, que los argumentos que dio fueron argumentos más bien personales y religiosos, no pensando por ahí en la posición que él ocupaba como presidente, y a la vez la amenaza de excomunión que la Iglesia dio a los legisladores que voten a favor de la propuesta, generó el disgusto y un poco la reacción de decir, bueno, si ellos quieren excomulgar, nosotros que estamos con esa propuesta, salgamos voluntariamente, digamos, ni siquiera darles el lugar a ellos a que nos echen, sino que nosotros nos queremos ir, no queremos ese tipo de representatividad o ese tipo de incluso amenaza. A partir de ahí hicieron pública en un blog la propuesta y bueno, salió incluso en algunos medios, la imagen que se ve es una nota que salió en la revista Crítica. A partir de ahí, yo estaba en ese momento estaba en Argatea y nos enteramos de la movida, nos interesó porque en Argatea la propuesta de la apostasía colectiva siempre circuló y siempre nos interesó, así que nos acercamos y se acercaron militantes también de la comunidad homosexual y en general todos los que tenemos alguna diferencia con la Iglesia y que sentimos que la Iglesia nos presiona o nos hostiga con sus políticas, sus valores, digamos. A partir de ahí armamos un foro donde trabajamos bastante horizontalmente, donde se tiraban propuestas y mostramos, como dice ahí, quiénes son desde dónde. En realidad hay de muchas ciudades, pero esas son las que más gente tenían y donde más se aportó y donde más se organizó. Incluso hubo movidas locales en esas ciudades también,
tratando de juntar firmas, tratando de hacer publicidad de la convocatoria. La idea era convocarnos para renunciar colectivamente a la iglesia habíamos puesto como fecha el 8 de marzo, simbólico, porque era, bueno, entre las que se propusieron elegimos esa, así que en este momento, fines del 2008, estábamos recién comenzando a articular entre distintas militancias y personas con distintos intereses, fundamentando esta renuncia y bueno, recién comenzando a trabajar. Lo que llegamos a hacer en marzo del 2009, ese 8 de marzo, y en realidad durante todo marzo, fue entregar un manifiesto a la Iglesia Católica, al Arzobispado de Buenos Aires, manifestando distintas razones y por las cuales decidíamos darnos de baja de la religión, y con un listado de firmas de 1100 firmas. Y bautizamos esta movida como una acción colectiva simbólica, porque después invitábamos a estas personas a presentar o a iniciar el trámite formal de defección de la fe. Así que lo que hicimos fue entregar un manifiesto firmado por 1100 personas, con esa serie de razones. La carta que ven ahí es la carta que entregamos, está escaneada. En la página nuestra, que después va a aparecer, está el texto original. Un poco lo que se buscaba era la repercusión, digamos. Nosotros, después vamos a otro tema, pero la idea un poco de que sea colectiva la apostasía era buscar que el tema se plantee. Y la evaluación que hicimos después es, no tanto por ahí el número, que nunca nos habíamos planteado un número de apóstatas o un número de adhesiones, pero sí qué tema se plantea a nivel nacional, que esté en los medios, que la gente conozca la propuesta y un poco la posibilidad de irse, digamos, porque la gente no sabía en general que se podía ir de la iglesia formalmente. Y bueno, lo que buscamos es que el tema tome algo de relieve, y tuvimos la suerte de que quizás porque a veces es un tema controvertido, por los motivos que sea, tomó algo de relevancia y que los medios, incluso grandes, los nacionales, lo tomaron. Sí, la verdad que hicimos muchísimas notas a distintos lados, así que ese fue un momento de difusión al máximo exponente, digamos, de lo que podíamos hacer. ¿Qué es apostatar? Por ahí para las personas que no lo conozcan. Para la Iglesia, es una palabra que tomamos, nos apropiamos de la Iglesia, es el abandono de la fe, básicamente. Es uno de los pecados, a la apostasía es uno de los más graves. Y significa eso, renunciar a la fe que nos fue otorgada en el bautismo a las personas que fuimos bautizadas. Nos fijamos en el diccionario de la lengua española y tiene una definición, además de aceptar esa religiosa. La Real Academia Española, bastante católica, también toma esa definición, pero agrega otra, que es directamente abandonar una institución, un partido político y directamente salirse de ahí. Y nosotros entendemos la apostasía como una solicitud formal de los registros bautismales, que consideramos que son los registros con los que la Iglesia va contabilizando sus fieles. Además de registrar un hecho histórico como el bautismo, también son utilizados como un registro contable de fieles, básicamente. A mí me gusta la idea de lo que la Real Academia Española dice, porque a veces nos cuestionan, para irte a la iglesia alcanza con que dejes de creer y punto. Sin embargo, en un partido político uno no deja de adherir y punto, sino que se da de baja si estaba afiliado. Y lo que la Real Academia dice nos sirve para decir, bueno, nosotros queremos renunciar a la iglesia, pero no queremos seguir figurando en las listas de afiliados a la iglesia. Queremos que se nos dé de baja coherentemente con que dejamos de creer en la institución Iglesia Católica. Bueno, entre las razones somos un grupo muy variado de personas, creo que un gran porcentaje de militantes de otros espacios, pero también de gente independiente, un porcentaje importante de ateos, otras personas que no nos definimos como ateas. Así que pusimos una serie de razones que son las que más se repitieron de por qué apostatar y por qué hacerlo colectivamente, entre las que están una o más de las siguientes. La primera, el ateísmo como una razón, ¿no? ¿Por qué estar afiliado a una religión si no se cree en ese conjunto de creencias? También, ¿por qué seguir
afiliado a una institución que está militando contra los propios intereses. Esa fue una de las razones que manifestamos feministas, lesbianas o otro tipo de personas que directamente estaban en contra de la presión política que ejerce la Iglesia como institución. Bueno, una que tiene que ver es el sustento que recibe la Iglesia Católica económico, ¿no? Del Estado. Nosotros sostenemos, muchos, que el sustento económico lo hace, se legitima en la cantidad de fieles que tiene. Si bien no es la relación proporcional, no es que un fiel menos es un poquito menos de plata, sí el poder que le da la cantidad de fieles que tiene le permite negociar una determinada cantidad de plata que si no lo tuviera, como tienen las iglesias menores que no lo tienen, esa cantidad de fieles, no puede negociar esa cantidad de plata. Bueno, lo que nosotros decimos es, vayámonos para que haya menos gente llenando sus listas y a la hora de negociar no usen nuestro nombre. Claro, también que exista públicamente un discurso de alguien o de un grupo de personas que haya incluso, más allá de distanciarse de las políticas de la Iglesia, incluso hecho el esfuerzo de mandar una carta y hacer el trámite formal. O sea, la idea también es intervenir en un espacio público, generar algún discurso más de los que hay de distanciamiento de la Iglesia Católica. El dibujito que está en la diapositiva es un chiste que hizo uno de los que participa en la convocatoria y que salió reproducido, creo, en Crítica o en alguna nota en un diario. Son varias formas que teníamos de participar, por ahí no en la entrega de la carta, pero esto es lo que se armó en el grupo que estaba interesante porque le permite a la gente que estaba lejos participar de alguna manera. Bueno, la pregunta del millón es cómo apostatar individualmente, ¿no? Esto estamos hablando del trámite personal que no tenía que ver con lo que hacíamos nosotros, aunque sí la propuesta era, aparte de adherir, hacer el trámite individual. El trámite debería ser simple, es enviar una carta, hay cartas modelo, pero la verdad que la carta simplemente tiene que decir que quieren dejar de pertenecer a la Iglesia Católica y que quieren que eso quede asentado en el acta de bautismo o en las actas que tiene la Iglesia. Si bien la carta no es necesario que sea certificada, como no va a haber respuesta, es interesante que vaya certificada o que si la entregan personalmente haya algún acuse de recibo de alguna manera, porque va a haber que insistir. Y si queremos insistir es bueno no empezar de nuevo cada vez que insistimos, sino que ya haya una constancia de que algo hicimos. Así que la carta, si es certificada, mejor. A la diócesis, no a la parroquia, a la diócesis que pertenece a la parroquia donde se bautizaron. Sí, la parroquia tuvimos varias consultas respecto a gente que vive lejos de donde se bautizaron y en algunos lugares nos dieron la opción de que lo hagan en la parroquia donde tienen el domicilio. No es el trámite que nosotros hicimos en general, pero la verdad que conozco individualmente un par de casos de éxito, pero en regla general es a la diócesis o al obispado o al arzobispado, si es un lugar grande, donde pertenece a la parroquia donde hicieron el bautismo. Bueno, deberían responder, y hay personas que le han respondido de esa manera, que con un acuse de recibo, también con un certificado, como el que figura ahí en la pantalla, de que se hizo esa rectificación, esa anotación de renuncia a la fe católica en el registro que posee la Iglesia. Esa sería la respuesta, y bueno, hay muchos casos, la verdad que hay casos que han respondido esto y tienen su certificado. Bueno, particularmente ese es el mío. No fue tan automático, hubo que insistir con un llamadito, hubo que no quedarse, tuvieron 3 meses para responder y no lo hicieron, así que hubo que hacer alguna intervención un poquito más personal. Incluso tuve que ir en persona a mostrarles que yo era yo, pues sé que Dios no confiaba demasiado en que yo era yo, y con el documento sí empezó a confiar. Pero bueno, el trámite más o menos salió con un poco de apuro, o sea, con un poco de pincharlos, más o menos salió como tenía que salir. Bueno, entre las respuestas que obtuvimos también, tenemos una página web, fuimos respondiendo muchas consultas, actualmente contabilizamos hasta ayer 900 consultas individuales. Han respondido distintas cosas, han dilatado los trámites de diversas maneras, las más esperables, otras, por ejemplo, hay personas que le han contestado que redacten en forma manuscrita de puño y letra la carta o que la entreguen
personalmente o a X persona, empiezan, como no está sistematizado el procedimiento, empiezan con bastantes excusas. La cuestión es ir insistiendo de acuerdo a la energía que tenga cada persona. También han informado en otros casos que bueno, como apóstatas te pasaban a incluir a un listado de apóstatas, cosa que tampoco es algo que ni que corresponda, ni que la ley de habeas data habilite. Directamente tenemos que estar, según esa ley, borrados. También no han contestado nada, o en otros casos insultos o presiones bastante disuasivas para las personas apóstatas. Básicamente es una serie de dilaciones, pero individuales, caprichosas, digamos, sin mucho racionamiento por atrás. A la persona que incluían en el listado de apóstatas le avisaron que estaba excomulgada también. Es gracioso porque, claro, es como... Depende mucho de la idiosincrasia de la persona que esté atendiendo. Básicamente también hay desconocimiento de cómo hacerlo. Bueno, como no va a haber respuesta, es lamentable, pero no va a haber una respuesta inmediata y de buena gana, generalmente hay que insistir un poquito. A veces no es tan grave, a veces hay que llamar por teléfono y decirle, chicos, mandé una carta y no me respondieron. La carta a veces se pierde, es raro porque uno la entrega en persona, pero se pierde igual. Se ve que a veces hay un circuito medio extraño ahí adentro. Pero bueno, a veces hay que mandarla de nuevo, o a veces ya mandarla a nombre de alguien, a veces uno ahí ya le dan el contacto. Con una llamada telefónica muchas veces agilizamos el trámite, a veces no hay que ni ir hasta ahí. Sé que a veces cuesta cosita hablar con ellos, pero bueno, hay que levantar el teléfono y hablar. A veces hay que ir. Normalmente piden ir también para, como decía, certificar la identidad, que es una que realmente pide la baja. Y a veces, cuando se complica ya definitivamente y no hay respuesta o hay evasivas, hay que hacer una denuncia en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Esto es porque, bueno, una de las leyes que usamos es la ley de habeas data. Los datos son nuestros y tenemos derecho a que los datos figuren donde nosotros queremos y no que lo usen ellos para los usos que ellos le dan. La imagen que está en la diapositiva es un participante también de apostasía colectiva que en un diario local, en Venado Tuerto creo que era, sacó una solicitada diciendo que la Iglesia Católica no cumple con la ley, que es básicamente lo que hace, digamos. Hay una ley que nos ampara con nuestros datos y que la Iglesia no los cumple y contesta si quiere y si quiere no, y no debería depender de la voluntad de ellos. Es otra forma, no la pusimos en la lista, pero a veces tiene su efecto también. Claro, bueno, esto articulando con lo que decís vos, básicamente porque no solamente la Iglesia con su normativa, con el derecho canónico está obligada a rectificar esos datos o a dar cuenta de esa apostasía, sino que nosotros también tenemos en nuestro país, cosa que no tienen algunos países cercanos, con la ley de habeas data que nos permite rectificar, digamos, nos da un derecho bastante importante sobre nuestros propios datos. Nos prohíbe, por ejemplo, en las instituciones a mantener registros de las personas que no pertenecen a la institución, así que la Iglesia no podría tener por ese motivo, por la ley civil, un registro de apóstatas. Pero bueno, básicamente nos amparamos en esa ley, ¿no? Más allá de lo que diga el derecho canónico sobre la apostasía. A mí me gustaría aclarar que en otros países donde los reclamos por conseguir ser borrados de los datos llegaron, por ejemplo, en España hasta la Corte Suprema. Y en España la Corte Suprema Española dictaminó que los registros de la Iglesia no constituían un archivo a los fines de la ley de habeas data porque no estaban ordenados los datos. Entonces, que por eso no se los podía borrar. Por suerte, nuestra ley de habeas data es mucho mejor que la española y la que muchos países del resto de América Latina, y especifica que la Iglesia puede llevar un registro de sus miembros, lo mismo que los partidos políticos y los sindicatos. Eso habilita, por un lado, a pedir la baja de los registros porque constituyen un archivo, y por el otro lado establece la prohibición que tiene la Iglesia de almacenar datos de personas que no sean miembros de la institución. Por lo tanto, parece bastante clara la ley argentina para conseguir que se nos saque de los registros. Sin embargo, no es la postura que está adoptando al día de hoy la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que considera que para qué podemos querer que nos borren de los registros, que es la respuesta que me dieron a mí personalmente en la dirección.
es contraproducente el hecho de que nos creen una lista de apóstatas, ¿no? Que es la respuesta que le habían dado a Anín de Salta. Si no queremos un listado de... no queremos pertenecer a un listado, estar en un listado de la Iglesia, tampoco queremos estar en un listado de apóstatas, porque si bien somos, la Iglesia no tiene el derecho, la ley de habeas data le prohíbe llevar un listado de apóstatas, porque justamente es una información sensible y nosotros, al no pertenecer más a la Iglesia no tiene por qué tenernos en sus registros, digamos. De hecho, ni siquiera nosotros mismos podríamos tener un registro de apóstatas porque es ilegal. Bueno, esto eran las jornadas tediosas de organización y... Fue en una marcha también, porque durante bastante tiempo participamos en otras actividades. Sí, esa fue... Un 24 de marzo me parece que fue. Bueno, ¿por qué apostatar colectiva y públicamente? ¿Por qué organizar esta convocatoria, juntarnos distintas personas y hacerlo juntos un día? Bueno, fue la estrategia que más nos interesó. El primer punto que aparece en la diapositiva es para instalar o para hacer circular modestamente un discurso público, creativo y potente para enfrentar el discurso que tiene la Iglesia sobre los fieles. Básicamente es sobre la religión de los argentinos y argentinas, es la Iglesia quien está hablando y quien está haciendo circular discursos. Entonces nos pareció importante eso, como estrategia social, hacer una página, generar argumentos y tener alguna visibilidad pública que pueda instalar ese discurso. También porque le reclamamos al Estado y nos queremos como constituir en una especie de sector social o grupo visible públicamente, hablándole al Estado para que escuche o para que se vaya teniendo en cuenta una posición disidente. Para seducir un poco a quienes no coinciden con los valores católicos, a que repiensen esa relación que tienen como bautizados con la institución, y básicamente también hacerlo colectivamente un día todos juntos, porque nos pareció un modo de maximizar la propaganda, algo que pequeños grupos pueden hacer, así que jugamos mucho con los medios y con la difusión. Sí, es un poco el motivo por el cual elegimos la palabra apostasía. A veces nos decían por qué usar un término de la Iglesia en una campaña que en teoría va en contra de la Iglesia. Y la idea es, primero para resignificarla, después no tanto porque después descubrimos que la Real Academia le da un significado que nos sirve bastante, pero un poco porque sabemos que es una palabra polémica, que uno dice apostasía y por ahí es más fácil hacer una nota que si dice me voy de la Iglesia o la Iglesia me cae mal. Entonces, la idea de usar la palabra apostasía es, ya que sabemos que no tenemos medios, nosotros no tenemos un canal o no tenemos tampoco, no es un tema de por sí que vaya a generar mucho interés, si la palabra no sirve para usarla, iba a generar lo que terminó generando, digamos, algo de polémica, incluso que se horroricen ellos nos sirve a nosotros porque es una forma de que nos hagan algo de publicidad. Una especie de foquismo así. Bueno, ¿a quiénes nos dirigimos? En principio a personas ateas, decididas a formalizar el rechazo, hacer formal ese rechazo con los dogmas religiosos, un poco el título que tiene esta presentación, formalizando la libertad de conciencia. A feministas, porque un poco también surgió de ahí una pata de la propuesta, feministas que rechacen el discurso patriarcal y misógino que la Iglesia dice sobre las mujeres y sobre los varones también. Al colectivo que llamamos lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales y bisexuales, digamos a todo el arcoíris de la disidencia sexual, organizada como movimiento social hace bastante tiempo, que bueno, son uno de los blancos de todo el odio y la basura de la Iglesia. Constantemente están dando discursos o criminalizando, esto se dio bastante en los 90, la homosexualidad en ese momento era un delito y lo decían curas y sacerdotes, y actualmente no, desde la postura de patologizar esa opción sexual, así que intentamos dirigirnos y contagiar un poco a esa parte, digamos, de la sociedad. También a cualquier persona, cualquiera sea su creencia o no creencia religiosa, que se sienta distanciada de la moral y de la política de la Iglesia, de los valores que imponen para todo el colectivo de los fieles y también de los no fieles.
Y también tenemos esos dos paradestinatarios que sean la Iglesia por un lado, porque le estamos reclamando o nos estamos dirigiendo a ella, y también al gobierno o al Estado, porque de alguna manera nos estamos amparando en una ley civil, un derecho que nos garantiza como ciudadanos, no como creyentes o no creyentes. Sí, en cuanto a la Iglesia, es un poco hacer la colectiva, es hacer un rechazo colectivo y público, digamos. Por ahí las apostasías, yo había apostatado antes de la convocatoria y retiré el papelito y me fui, digamos. Y se siente bien, yo reconozco que se siente bien, pero faltaba como el rechazo, como el sacarse la gana de decir algunas cosas que en una carta uno suele no decir o tiene la sensación de que nadie se la lee, en todo caso. El rechazo colectivo nos permitió decir cosas que por ahí tenemos muchos ganas de decir contra la Iglesia y no nos salía. Y en cuanto al gobierno y al Estado, sea el gobierno que toque, un poco también hay otras reivindicaciones más allá de las apostasías que tienen que ver con dejar de financiar a la Iglesia, que tienen que ver con no darle privilegios, que tienen que ver con retirar los símbolos públicos de los espacios, los símbolos religiosos de los espacios públicos, de los hospitales, de las escuelas, que no haya educación religiosa, un montón de reclamos que calculo irán viniendo, pero que, digamos, es una forma de empezar a decirle al Estado que queremos que no se deje influir tanto por la Iglesia. Y bueno, una cosa que no apareció por ahí, pero que estaría bueno también que haya un procedimiento para irse más claro, ¿no? Porque uno irse a la Iglesia no sabe cómo es, algunos ni saben que se puede, y sin embargo para irse de cualquier lugar uno tiene un procedimiento. A veces hay que mandar una carta también, no es necesario que, a veces no es un llamado nada más, hay que formalizarlo, pero se puede ir. Y la Iglesia uno no sabe cómo irse, es como un laberinto donde se entra y después uno no sabe cómo salir. Bueno, ahí están algunas fotos de las acciones. Ese sería la entrega del... El 30 de marzo del 2009 entregamos finalmente esa carta con el listado simbólico con más de 1 millar de adherentes. Suena mucho 1 millar, son 1000. La Iglesia reaccionó, públicamente no dijo nada. Salió una nota en crítica diciendo que se vaya, que está bueno sincerar. No es el discurso, o sea, es un discurso muy lindo por ahí para decir de lo poco que se dijo, no en la práctica no lo aplican, porque si es tan lindo que nos vayamos lo que no creemos, estaría bueno que las apostasías salgan cuando las mandamos y no que haya que pedirles por favor o hacer alguna acción un poco más fuerte. Pero bueno, oficialmente silencio, y lo poco que se dijo no hubo una posición tan cruda. Después sí empezaron a salir algunas cuestiones más individuales dentro de la Iglesia. Aguer tiene un programita donde dice cosas muy lindas para todos, y dijo, un poco nos elogió, dijo que estaba muy inteligentemente organizada. Supongo que quiso decir que atrás estaba el diablo o alguna cosa así, que es el inteligente de todos nosotros, digamos, la parte inteligente. Pero dijo algo muy interesante, que dijo: a estas personas les molesta que la fe se haya hecho cultura. Y no es exactamente eso, sino que muchos de los dogmas y realmente hayan excedido ese campo de acción o esa comunidad católica y se hayan instalado fuertemente en otra parte de la población, más allá de casi como una cosa cultural, no religiosa. Entonces fue interesante escucharlo a Aguer en ese sentido, porque me parece que estamos totalmente, obviamente, en veredas opuestas, pero que estamos mirando bien, o estamos mirando de la misma manera el efecto de los discursos de la Iglesia en la población o en la cultura argentina. Sí, digamos, nos molesta que se metan en la vida pública, no sé si que algunos dogmas se hayan hecho públicos o que formen parte de las culturales. Sí, por ahí individualmente me molesta, pero lo que más me molesta es que la Iglesia se meta en la vida pública, digamos, ahí donde se complica un poquito más el tema. Tenemos una página nosotros que fue visitada por gente que no compartía mucho la iniciativa, y hicimos una sección de insultos tratando de contestarle con un poco más de altura, porque lo que nosotros pusimos era el insulto un poco lavado, había cosas que no se podían poner porque son cristianos, imagínense las cosas que pueden decir. Sí, no las trajimos, pero si quieren entrar a la página están en la lista. Bueno, eso era un poco más lo que había abajo, digamos, de lo que se decía al público, eso era un poco más
que refleja. Uno de los insultos era, si tan en desacuerdo están por la iglesia, ¿por qué no se van? Claro, nosotros nos queríamos, era muy gracioso. Pero como que no leyó nada, digamos, entró y nos insultó y se sacó el bus y se fue. Y este último, una consecuencia un poco más fuerte, que Paola la puede contar, la echaron del trabajo de la universidad. Docente universitaria y bueno, si querés contar mínimamente. Después de 10 años de enseñar historia del Irán antiguo, aclaro, no teología cristiana, sino historia antigua, algo se robaron. Decidieron que yo había violado un artículo del reglamento interno del docente de la Universidad de El Salvador, que dice textualmente algo así como: es causal de despido pertenecer o adherir a concepciones que se opongan a la doctrina católica. O sea, en la Universidad de El Salvador, que es una universidad que funciona con autorización y aval del Estado, está prohibido ser judío, musulmán, ateo. De hecho, el primer pilar de la Universidad de El Salvador es la lucha contra el ateísmo. Eso fue firmado por Bergoglio en el año 70 y pico y se mantiene como uno de los pilares de la universidad. Se hizo una denuncia ante el INADI por ese caso en particular, que creo que le hizo Fernando justamente, y el INADI entiendo que la desestimó. Yo hice una denuncia por despido discriminatorio y en mi caso el INADI falló favorablemente para mí y dictaminó que efectivamente el reglamento de la Universidad de El Salvador violaba la ley antidiscriminatoria. Así que supongo que eso me servirá como un precedente a la hora de mi juicio laboral, común y corriente, pero sépanlo, la Universidad de El Salvador tiene oficinas en muchas ciudades del interior, además de Buenos Aires, y entiendo que todos los docentes de la Universidad de El Salvador están sujetos por el mismo reglamento. Creo que no la desestimó, no sé si Fernando... No, supuestamente este mes está el dictamen. Bueno, no sé si escuchó, en este mes está el dictamen, pero bueno, estamos esperando que sea favorable. Bueno, en total, acá en estas últimas diapositivas hicimos un poco de resumen de qué es lo que hicimos básicamente. Creamos una página web bastante completa que nos costó bastante trabajo, pusimos muchos argumentos, razones, explicando esa primera propuesta, facilitando información sobre el trámite de apostasía. Generamos también un formulario que es que, completando los datos personales, apretando Enter en cierto lugar, se te imprime en tu impresora la carta directamente lista para enviar. Eso fue interesante. Después hicimos todo un trabajo desde el 30, esa carta la entregamos el 30 de marzo del 2009, de ahí a este momento seguimos trabajando mucho en difusión y en manifestarnos un poco por iniciativas individuales que se propusieron al colectivo sobre distintas acciones de la Iglesia que nos parecían ya demasiado ofensivas y es una tarea también redactar un manifiesto y hacerlo circular, ¿no? Esa tarea de difusión nos costó bastante. Dimos muchísimas notas a radio, sobre todo, a diarios, a otros medios de información, a gente del exterior que nos filmó, entrevistas filmadas para televisión, incluso un programa de Radio María muy interesante, dedicó 1 hora de programa al tema de apostasía. Es una corriente de la Iglesia bastante marginal y heterodoxa que se pelea bastante con la ortodoxia católica y bueno, fue muy interesante ese programa. Sí, fue interesante ver la reacción incluso de los oyentes. Radio María es una radio que no es necesariamente de la línea del programa que nos entrevistó. La entrevistadora parecía muy abierta y si bien hizo un par de preguntas que no se las pueden perder, a ver por qué no creemos, bueno, particularmente sabía que yo era ateo, digamos. Si bien le interesó y qué haría ante la muerte, un par de esos atajos que siempre encuentran para tratar de sacarle a uno un poco de miedo, no fue muy abierta y la verdad que no fue la típica entrevista peleadora, pero sí fue muy interesante ver la reacción de muchos oyentes que, bueno, en general donde hay un poquito de apertura, el resto de los católicos suelen mostrar bastante su intolerancia y
y se vio bastante. Pero fue por lo menos una linda reacción de parte de alguien de la iglesia. Ese es el momento que entregamos el acta, la carta firmada en el Arzobispado de Buenos Aires. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros mirando para atrás vemos o mirando en qué momento estamos ahora? Primero, bueno, no sé si primero, pero uno de ellos es la falta de recursos materiales, que es básicamente de dinero, espacios, todo lo que hicimos fue de absoluto bolsillo y tiempo propios, restándoselo a la vida de cada uno, de cada una. Otras de las dificultades es el closet o el temor a sufrir represalias por visibilizar el distanciamiento formal de la institución iglesia, el constante pedido de distintos lados de moderar el discurso, de medir susceptibilidades religiosas, lo recibimos de distintos lados, pues colectivamente, digamos, como no tenemos una estructura así muy verticalista, ni muy ni poco, tratamos de hacerlo todo horizontalmente y eso es un gran desafío, la verdad que tiene una parte de dificultad muy fuerte. Después también convenciones sociales y familiares, culturales de cada uno, la dispersión geográfica, porque tenemos somos personas de distintas partes del país, entonces juntarnos es realmente una misión imposible. Está bien. El replanteo constante de objetivos, porque una vez que llegamos a ese punto a esa acción colectiva para la que nos conformamos como colectivo, la pregunta era, bueno, teníamos muchos pedidos de radios, de invitaciones a lugares, pero ¿qué es lo que nos seguía moviendo? Digamos, a mí se me venía la imagen de una estrella que estaba un poco, ya había hecho explosión y seguía titilando, pero la cuestión es que tuvimos mucho eco de esa primera acción. Después el proveedor de hosting, que suponemos que es un poco, es bastante católico y nos baja la página cada tanto. Sí, en realidad por ahí es un prejuicio, por ahí estamos siendo demasiado prejuiciosos nosotros, pero digamos que entre algunos comentarios que recibimos y que algunas cosas raras pasaron, no solo con la página, yo tengo una página personal también en el mío hosting sobre ateísmo y también tuvo otro problema, así que lo pusimos como una de las dificultades. No sé si tan objetivamente, pero por lo menos no estuvo tensos un tiempo, tensos y tensas. De paranoia. Y el costo de la cerveza es un tema fuerte porque logísticamente nos complicaba muchísimo. En bares con wifi. Sí, no se da fácil tampoco encontrar las dos cosas. Bueno, y como objetivos a futuro, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos en el horizonte como deseo, como alguna cosa un poco más concreta? En un momento fue convocar una apostasía colectiva que sea regional con otros países de Latinoamérica, porque tuvimos muchas consultas y un par de invitaciones también de otros lugares, pero entusiastamente respondimos a esas invitaciones y no obtuvimos tampoco mucho, no pudimos generar redes, por ahí porque es demasiado, son personas muy sueltas, qué sé yo, todavía no se pudo generar una red regional. Trabajar también tenemos como objetivo con otras organizaciones que estén trabajando por una Argentina verdaderamente laica, hacer demandas o formular demandas al Estado que deje de subsidiar al culto católico, pero también tratar de complejizar esas demandas, de tener cada vez más información, de poder hacerlas con más sustento, ¿no? Lo que no es algo fácil de ninguna manera. Pedir que no haya más privilegios a las religiones, ese tipo de demanda. Bueno, mucho que tiene que ver con el discurso de la Iglesia también, ¿no? El tema de las actitudes que tiene la Iglesia, el discurso en contra de algunas reivindicaciones legítimas de muchos sectores que no comparten nada de lo que la Iglesia dice y que tienen el derecho a decidir sobre su sexualidad, sobre la forma de cuidarse, la forma de morir, la forma de nacer. Creemos que la Iglesia es legítimo que hable para sus fieles, pero creemos que también no tiene por qué hablarle al Estado para que el Estado imponga esas actitudes al resto de la sociedad, y creemos también que apostatar es una forma de quitarle autoridad a la Iglesia a la hora de decir todas esas cosas que dice. Sí, y una dificultad que por ahí no figura acá, pero que yo la sentí bastante, que se nos complicó mucho para manifestarnos o para denunciar a la Iglesia cuando actúa como
como parte de un conglomerado político cuando asume, digamos, la representación de una parte de sectores de poder bien concretos. Ahí no nos fue tan fácil por esa diversidad que tiene el colectivo, digamos, porque nos une solamente esta cuestión de la apostasía. Es difícil manifestarse, por ejemplo, supongo, yo estimo que va a ser cuando dentro de 2 semanas saquen el manifiesto diciendo qué debería hacer el gobierno, cómo manejar la inflación. Ahí nos vamos en debates que está muy bien, pero bueno, es mucho más fácil manifestarse o con algo del pasado, o con algo muy lejano de la Iglesia, pero concretamente esa dimensión de la actividad de la Iglesia se nos va un poco de las manos. Es interesante también las discusiones que tenemos, pero bueno, es una de las dificultades. Bueno, en todas las cosas que tenemos para hacer, como decíamos, hay muchas dificultades y la cantidad de gente es una. Así que siempre esperamos que se sume gente que quiera participar, ya sea debatiendo en la lista, aportando ideas o más activamente en la organización, trabajando por ahí en zonas como puede ser Mar del Plata, donde por ahí no hay tanta gente participando. Ser un poco más fuertes y tener incluso a quien delegarse alguna nota o a alguien que necesite algo para hacer, así que es una invitación para los que se quieran sumar también. Bueno, este es el fin. Muchas gracias. Tenemos un buen tiempo para preguntas, así que vamos a comenzar. A pesar de este lapso importante que tenemos, vamos a pedir de todos modos que sigamos siendo breves, así podemos participar la mayor cantidad. Hola, buenas tardes. Denise Castelo, que es la moderadora del grupo Cínecos, no se podía quedar, lamentablemente, y quería hacer un aporte. Ella decía: creo que la apostasía tiene que ser colectiva y tiene que ser de golpe. Que sea mucha cantidad de apostasías y sirva como acto político. Como acto individual no tiene efecto, ya que solamente una vez se puede apostatar. Que se haga con mucha prensa, con mucho ruido, con bombos y platillos. Que individualmente no asusta a nadie. Presentarlos todos juntos en el mismo día. Estaba bueno que lo haga, que nos dé para la presentación, se lo escribía. La próxima anoto todo eso y lo anoto en la de por qué lo hicimos colectiva. La próxima pregunta, Roberto. Sí, mi pregunta es la siguiente. Quería saber si no sería conveniente que al hacer la nota dirigida a la diócesis, mandarla con la firma autenticada por escribano público para evitar las dudas que ellos pueden aducir tener con respecto a la identidad de quien firma esa nota. Se puede hacer. Y también se puede hacer quizás un poco más sencillamente, pero con el mismo valor legal, mandando una carta documento, porque eso requiere la certificación de la identidad con documento ante correo argentino. Entonces es equivalente. Pero sí, también se puede hacer a través de escribano público o cualquier otro mecanismo de verificación de identidad. Carlos, la próxima pregunta. Carlos A. Muy común el nombre, digo, por ahí que hay más de uno. Había pensado, cuando estuve viendo ayer o anteayer, la nota que elaboraron ustedes, llevar una y pensé en que me llevar otra al lado para que me firmen el recibí conforme o desconforme, casi seguro. Pero no tengo certeza que eso alcance. Es más, no tengo certeza que alcance la carta documento para saber si realmente estoy al margen de ese padrón. Porque en realidad, ¿qué respuesta? Si ellos no responden, como ustedes manifestaron hace un momento, no hay respuesta rápida, ni siquiera hay evasivas, y seguramente no van a responder, porque a ellos tampoco les conviene, porque también les sirve que ese nombre siga estando en el padrón de ellos a la hora de reclamar dinero. Por lo tanto, no se me ocurre qué certeza puedo tener aún mandando una carta documento. Nosotros tampoco. Más allá de los pocos casos en los que hemos recibido las constancias de baja, digamos, estos certificados de apostasía, que son muy pocos. En mi caso, por ejemplo, a mí me tomó 2 meses conseguir mi certificado de apostasía, pero 2 días ser despedida de mi trabajo. Así que
pueden ser muy o poco eficientes. Así todo, teniendo estos certificados de apostasía, no tenemos registro fehaciente de que dejen de contarnos. Así que una cosa muy interesante sería juntar propuestas y conocimientos al respecto de cómo hacer para exigirle al Estado que tenga un mecanismo transparente, eficiente, privado, además con toda la protección de datos personales y sensibles que exige la ley, para que todas las organizaciones religiosas tengan un registro de fieles que se pueda verificar, tanto las altas como las bajas, como en cualquier otra institución los datos de cuyos participantes sean considerados datos sensibles. Por ejemplo, en el caso de las instituciones de salud, que conservan datos sensibles al respecto de la salud de los pacientes, y qué pasa con esos datos cuando los pacientes dejan de pertenecer, por ejemplo, a esa obra social o a esa medicina prepaga. Entonces, los mismos requisitos de confidencialidad, tratamiento de datos y tratamiento de altas y bajas que se le pide a las instituciones civiles debería pedirse a la Iglesia. Agrego una cosita más. Como es el trámite es individual, nosotros nos llevamos un recuento de cuánta gente le contactaron y cuánta no. Lo medimos por la gente que participaba activamente en la lista y hubo respuestas un poco también proporcionadas a la que se insistió. Es muy raro que con una carta haya respuesta. Yo diría, no conozco algún caso, no recuerdo ahora, con una carta y silencio haya habido una respuesta inmediata y automática. Sí conocemos muchos más casos donde levantando el teléfono o yendo, sobre todo yendo en persona, al menos a firmar adelante de ellos un papelito, hubo una respuesta. Una carta de documento no va a ser una garantía de respuesta, pero llamar aumenta muchísimo las probabilidades de que el trámite termine. También, otra cosita más, las diócesis se manejan de una manera muy desordenada en Argentina y no son, o sea, el caso típico es, yo apostaté en San Isidro, en la zona norte de Gran Buenos Aires, y mi pareja apostató en Capital Federal. Estando tan cerca, se tocan, digamos, casi, en Capital tenían muy aceitado el tema y con solo decir quiero apostatar ya casi salió, y en San Isidro no tenían ni la menor idea. Me dijeron, tuvimos que averiguar qué era porque no sabía qué era. Y me dijo, yo no sé si te voy a dar un papel así. Yo digo, quiero que me pongan en la partida de bautismo que apostaté, no quiero que me hagan un diploma de apóstata. Así que como que va a depender mucho de la diócesis donde les toque, y saben que hay diócesis muchísimo más conservadoras que otras donde se les van a enojar, y en otras donde ya dice otro más, firmale acá y que se vaya. Así que es muy dispar el tema, pero en general hay que insistir. La próxima pregunta, Alfredo. Sí. Yo estaba pensando de que como en octubre de este año se realiza el censo nacional, ¿no sería conveniente incluir como pregunta si pertenecen o no a la Iglesia Católica? Ahí. Eso es información sensible y según la ley argentina de Habeas Data está prohibido coleccionarla. Supongo que por eso no entraría en el censo. Igual si la intención es tener algún mapeo de creencias sobre el país, hace poco salió una encuesta, algo fiable, hace poco salió una encuesta de CONICET, no me acuerdo exactamente, Malimachi es el investigador, donde dice con distintas formas qué porcentaje hay de creyentes, de adherentes, de practicantes. Es interesante también acudir a esos espacios que también son institucionales. El censo depende de estadística, pero también está el CONICET y los sociólogos, sociólogas que trabajan esos temas. Así que información yo creo que hay. Esa encuesta de Malimachi tuvo mucho eco y creo que muchas notas que nos hicieron a nosotros se referenciaban en esos datos estadísticos de esa encuesta. La encuesta está buena porque no solamente censó creencias, sino que contrastó las creencias con las costumbres y los valores que tiene la gente que tiene esas creencias. Y daban cosas como que apoyaba la educación sexual el 90% de los argentinos, cuando el 70 y pico son católicos. Entonces los números no cierran, o la gente no hace o no apoya lo que la Iglesia quiere que apoye, o los católicos son menos de lo que la Iglesia dice. Entonces esa comparativa era muy interesante y nos sirvió incluso como argumentos en su momento para apoyar nuestra posición.
Sí, porque yo conozco mucha gente que se ha ido a... Por favor, tratemos de no repreguntar porque faltan bastantes preguntas y estamos pasaditos de tiempo. Vamos a tratar de ser breve. Por su próxima pregunta, Carlos de la Plata. Bueno, yo no quiero preguntar, yo quiero contar un poco la experiencia mía desde La Plata. Yo nací en un pueblito chiquito de Santa Fe, o sea que yo apostaté frente al arzobispado de Santa Fe. La respuesta fue rápida, cosa que me sorprendió, y bueno, me mandaron el certificado de apóstata. Sé también de compañeros de La Plata que apostataron frente a Monseñor Aguer, y todavía, de por lo menos dos compañeros que no tuvieron respuesta, creo que no han insistido, y una compañera que apostató frente al Monseñor de Avellaneda tampoco tuvo respuesta. Coincido con la con la compañera de Cinecos, pero pienso que también es importante la apostasía a nivel individual, porque es un compromiso con uno mismo. Implica que uno tiene que, primero, es una definición al interior de la persona, a nivel psicológico, que me parece que es ineludible. Segundo, es una definición para la gente de nuestro entorno, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, y es una definición con respecto a nuestra familia. Entonces yo no le quito valor a eso. Por supuesto que si podemos hacer una marcha de apóstatas en determinada fecha me parece bárbaro, estoy absolutamente de acuerdo, pero no le resto importancia a la acción individual de hacerlo. Próxima pregunta, Matías Sánchez. Buenas tardes. Yo, bueno, me enteré por medio de esta charla acerca de la existencia del término y la acción de apostatar. Me parece muy interesante la propuesta, pero pienso que esto es una especie de remiendo, si se quiere. Es decir, el Estado debería garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para toda la población. Entre los derechos humanos figura la libre elección de culto religioso y profesión de una fe. Entonces, si el Estado considera que podemos recién elegir representantes, por poner un ejemplo, de los 18 años de edad, ¿por qué permitir, digamos, ese atropello por parte, por ejemplo, de nuestros padres, de elegir una fe por nosotros, cuando debería ser una elección totalmente personal, porque queda en el fuero más íntimo de cada uno de nosotros? ¿Por qué permitir eso? Por eso digo que es un remiendo. Digamos, esto debería generarse más bien como un arrepentimiento si uno primero ha elegido el bautismo utilizando, digamos, la plenitud de sus facultades. Entonces, ustedes una cosa que proponen es generar una Argentina totalmente laica. Y segundo, quieren generar una convocatoria importante de gente. Mi pregunta es, si tienen en mente, están desarrollando algún proyecto de ley que pueda evitar este atropello, digamos, por parte de nuestros mayores, o si todavía no han contemplado este tipo de cosas todavía por estar, digamos, en desarrollo. No tenemos en mente en este momento ningún proyecto de ley, aunque nos encantaría contar con asesoramiento de personas especializadas para empezar a trabajar en eso. Pero me gustaría brevemente traer a colación el caso de la ley alemana y lo que se da en llamar en Alemania el impuesto a la fe, que por supuesto es un nombre popular. Los alemanes tienen un registro de cultos en el que las personas se inscriben a partir de la mayoría de edad y pagan un impuesto que va directamente a su fe, digamos, según cual sea. Los musulmanes pagan un impuesto que va a financiar el culto musulmán y los judíos financian su propio culto y así sucesivamente, y las personas que no adhieren a ninguna religión no pagan ese impuesto. En el último año en Alemania 200.000 personas renunciaron a la iglesia. Próxima pregunta, Christopher. Bueno, primero quiero manifestar mi aborrecimiento por la Iglesia Católica, históricamente desde León X a la Edad Media, hasta los crímenes que han cometido en la historia de la humanidad, siempre en contra de la sociedad obviamente, pero quería hacerles una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que históricamente desde la creación, o sea, desde el nacimiento del hombre, se han creado diversas fábulas o diversos dioses para la sociedad, como lo fueron los griegos, como lo fueron los antiguos nativos de América, y ahora, bueno, la misma
pues son cuestiones culturales también, que han sobrepasado más allá de la religión o de la mente y se han insertado en las distintas sociedades a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se llevó a cabo eso? O si es un imaginario de la mente o... Yo creo que históricamente, desde la remota antigüedad, la religión tuvo dos patas. Una, la parte que intenta explicar todos aquellos fenómenos para los cuales los conocimientos del momento no tienen otra explicación. Y por otro lado, para controlar a la gente y que toda la gente haga lo que las autoridades dicen. A medida que avanzamos en la historia y avanzamos en la ciencia y el racionalismo, la pata de explicación de los sucesos que nos rodean tiene cada vez menos sentido. Hoy por hoy las explicaciones de la Iglesia sobre la creación del mundo, la creación del hombre, etcétera, para nosotros no tienen prácticamente ningún sentido. Y a medida que pierde fuerza una de las patas, como en todos los organismos que intentan mantener un equilibrio, fortalecen la otra, la del control sobre los fieles, sobre sus pensamientos y sus acciones. Yo pienso que en un punto, al haber funcionado como el ámbito desde donde se dan las explicaciones del mundo, se legitima la religión en las cabezas de los fieles, ¿no? Porque uno dice, bueno, me explica cómo empezaron las cosas, debe ser bueno, y de paso me dice que tengo que ser bueno, que no tengo que matar, que no tengo que robar, entonces estamos todos de acuerdo. Y tendemos a olvidar que la contracara de eso es el control de las conductas, de los pensamientos, de las acciones, de las formas de relación, de las formas de trabajo, etc. Hoy no necesitamos esas explicaciones, tampoco necesitamos esos controles. Las últimas dos preguntas, por favor, breves. La primera, Emiliano. Buenas tardes. Yo soy apóstata del cristianismo y me dieron el certificado de apóstata. Quería saber si ustedes tienen información o si habían escuchado de alguien de si se puede pedir el acta de bautismo, como así uno puede pedir el acta de nacimiento, de matrimonio. Eso. Si se puede pedir el acta. Lo que podés hacer, digamos, la apostasía en teoría funciona para la membresía a la fe. O sea que invalidaría tu pertenencia a la institución más allá de la cantidad de sacramentos que hayas contemplado. La Iglesia va a responder que los sacramentos son indelebles, que el bautismo es una marca indeleble en el alma que no puede ser removida por la apostasía. Bien, que se queden con su explicación. Nosotros estamos acá buscando dejar de ser miembros de una institución de la sociedad civil. Entonces, la cuestión de los sacramentos para nosotros no tiene ningún valor. De la misma manera que hace 100 años los matrimonios se escribían junto con los nacimientos y las defunciones en los registros de la Iglesia y esos datos no podían ser borrados porque constituían el único registro que se tenía de las personas. Por suerte, desde hace mucho tiempo tenemos registro civil donde se inscriben justamente los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Entonces los registros de la Iglesia tienen un valor que es estrictamente interno y no tienen ningún valor civil, de que tienen un registro de tu apostasía. Y eso te debería permitir accionar legalmente para solicitar que te lo borren. Alberto, la última pregunta. Una aclaración sola. Eso que está en la pantalla es lo que devuelven, digamos, es una fotocopia que si no la mandan tenemos derecho a ir y pedirla, o que la quieren ver o sacarle una copia del acta de bautismo original con la anotación al margen, que es lo que se lee ahí al margen, que dice que renunciamos a la fe. Eso es lo que hay en papel. ¿Qué dice en el costado? Porque no se llega a leer. Igual está cortado, en la fotocopia original está cortada también, pero dice que apostató o que renunció a la fe apelando a la ley no sé cuánto del Código de Derecho Canónico, la firma del padre que... Sí, no dice más que eso. Hacemos un breve... Sí. No sé si estuvo la Tengo... Perdón. Sí, la última pregunta. Bueno, lo que yo quería comentar es un poco, ya fue hablado acá, es una utopía, pero me parece que sería interesante que a partir de los 18 años fuera obligatoria confirmar la fe en la que uno se maneja.
Debería ser, en todo caso, inválido el número de fieles menores de 18 años. De la misma manera que yo le puedo poner a mi hija la camiseta del Partido Socialista, pero no la puedo afiliar. Bueno, Apostasía Colectiva, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un breve